salvarnos. This is KXOI 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, Covering the entire Permian Basin. exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI, 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. radio cristiana para toda la familia, Exaltando a Jesucristo a 250 millas a la redonda. cubriendo el Permian Basin. 810 AM. La Nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica. En estos últimos tiempos, Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Sufre agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo vive aquel que le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Sufre agonía el Señor del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso. Amén. Ahí tenemos a Julio César Caballero cantando las heridas de Cristo, hermanos. Bienvenidos al programa Logos en esta tarde, hermanos, de 7 a 8. Estamos aquí esperando nomás la llamada desde El Paso, Texas. El hermano Noé no pudo estar aquí. Parece que ahí está la llamada. Deme un momento, hermano. Yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo vive aquel que le adora.
Bueno, hermano, estábamos esperando la llamada esa del Paso, Texas. Ya está nuestro hermano Noé Ramírez, el otro anfitrión de este programa, hermanos. Acuérdense que te vamos a tener invitados ocasionalmente. Vamos a estar invitando al hermano Valadez en un futuro en otros temas, amén. Pero hermano Noé, denle la bienvenida a la gente. Ya estamos aquí en vivo. Sí, pues Dios me los bendiga. Un gusto y una paz. Cristo. Sí, acá estamos en El Paso, Texas. Primeramente Dios podía estar por allá por Odessa. Pero no, pues aquí estamos, ¿verdad? Tomando parte en el programa Logos, un programa de estudio escritorio bíblico de los tiempos finales, ¿verdad? Los últimos tiempos. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida del pastor, ¿verdad? Que también está aquí, ahí en la estación de radio para poder llevar este programa, ¿verdad? Y darnos a los otros. Verdaderamente es una gran bendición poder ser al aire y poder estar trabajando para la obra. Dios me los bendiga y vamos a continuar el programa. A ver, hermano, ¿está en la bocina o qué? ¿O está en regular? En bocina. Se oye un poco bien, como que se mochan las palabras. Necesita hacer algo, yo creo. A ver, yo creo que ahí se oye mejor. Ahí se oye mejor. ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hizo de diferente ahí? Quité el speaker. Ok, no, ahí se ve mejor. Es que la bocina se pausa mucho las palabras. Pero bueno, hermano, estuvimos hablando, hermanos, en tiempos pasados de la importancia de entender, hermano, el orden bíblico para las cosas, ¿ok? Existe la guerra espiritual, el ungir enfermos es bíblico. Amén. Y estuvimos hablando también del propósito de la sangre de Cristo. ¿Por qué fue derramada esa sangre? ¿Por qué tuvo que ser la sangre de Cristo? Amén. Y entonces estuvimos hablando un poco, hermanos, de cómo hay gente que usa esto bien deliberadamente, inconsciente de lo que están haciendo, amén. Reclamando la sangre de Cristo sobre endemoniados y sobre cosas así, hermanos, que estuvimos dando un orden bíblico de cómo hacer esas cosas, de por qué son esas cosas, para qué es el aceite. Amén. El aceite de layón es normalmente el aceite virgen que se usa para ungir a los enfermos, como algo simbólico, amén. También se usaba por sus propiedades naturales que tiene el aceite, ¿verdad? Medicinales. Y también estuvimos viendo, hermanos, la manera equivocada de usar el aceite y la sangre de Cristo, amén. Estuvimos, hermano, no he querido dando bastantes ejemplos de los milagros que miramos en la Biblia. Usted dio unos ejemplos, yo di otros ejemplos. Y nunca observamos ahí en esos ejemplos de que para reprender demonios se clamaba la sangre de Cristo ni se aplicaba la sangre de Cristo. Son prácticas, hermanos, que no están en la Biblia, ¿ok? Y por eso estuvimos hablando de eso y hoy queremos elaborar un poco más en lo que es la guerra espiritual, hermanos, y la sangre de Cristo, amén. Porque hay gente que ve a un endemoniado, hermano, una persona mala y dice, yo reclamo la sangre de Cristo sobre ti. Y eso no es correcto, hermano, eso no es bíblico, ¿ok? La sangre de Cristo tiene un propósito eterno, un propósito divino, un propósito santo delante de Dios, y es para redimir al hombre, limpiar el pecado del hombre, y tenemos que mantener eso en orden bíblico. Amén. No, ese es mi pequeño intro. Sí, amén. Y como lo que dice usted, pues no podemos estar reclamando la sangre sobre personas que ni siquiera le han entregado su vida a Cristo, sino que verdaderamente ese es el propósito de la sangre, ¿verdad? En aquel que cree, que tiene fe, que cree en el Hijo de Dios, en aquel que derramó la sangre. Entonces es cuando la sangre viene y toma lugar, y hace el propósito por la que fue derramada, ¿verdad? Que es el limpiarnos de toda culpa, el quitar todos nuestros pecados y por reconciliarnos con Dios, santificarnos, purificarnos. Entonces, la sangre de Cristo no se puede reclamar sobre aquí a la ligera, o sea, no se puede usar a la ligera, no se puede invocar si no tenemos entendimiento para el propósito por la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, por eso estamos llevando estos temas, este tema, por eso lo estamos trayendo a la luz a través de la palabra, para que dejemos de seguir con las costumbres que ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado la tarea de estudiarlas o de buscarlas, si es cierto lo que nos han enseñado por todo este tiempo atrás.
Podemos estar estudiando la palabra por años, pero seguimos practicando estas cosas que no son bíblicas, Amén, sino amén. que son tradiciones, que son costumbres de otra índole, o de otra, que viene de otra, vamos a decir, de otro lugar. Ya lo dijimos, ¿verdad? Como la Iglesia Popular, que ellos fueron los que metieron este tipo de costumbre o de práctica Amén. dentro de la Iglesia de Cristo. De andar invocando la sangre de Cristo como un ritual nomás y cuidado con eso, hermanos, amén. Esa sangre de Cristo que derramó Él es preciosa, es santa y tenemos que tener mucho cuidado, como vamos a estar viendo ahorita más adelante, hermano. Quiero primeramente establecer, hermanos, nosotros la importancia del nuevo pacto, amén, que va a estar ahí en Lucas 22, 10 me parece. Vale, una escritura, si lo vamos a estar entrando a 2 Corintios 10:4. Déjeme leo yo Lucas, hermano, si usted quiere, hermano, no puede leer 2 Corintios 10:4. Y nomás para sobretocar nomás brevemente o ligeramente lo que estuvimos hablando. Y yo voy a estar leyendo, hermanos, la importancia de entender para qué es la sangre de Cristo, por qué fue derramada la sangre de Cristo. Amén. Yo voy a estar leyendo ahí en Lucas 20, 22, 20. Amén. Lo tenía marcado, pero no lo apunté. A ver, creo que es el 20-22, hermano, donde voy a estar leyendo yo. Es que traigo esta Biblia nueva y está duro para allá las hojas. Oye, usted, hermano, pues si gusta, hermano, leer ahí en... usted ya tiene 2 Corintios 10:20, hermano. Sí. 10:4. Sí. Lee ahí porque usted lo leyó la otra vez para tocar el fondo de que la guerra espiritual es real, pero vamos a ver qué es la guerra espiritual y luego ya vamos a estar entrando a otro aspecto del estudio. Amén. Sí, ahí en 2 Corintios 10:4 dice así la palabra del Señor, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El versículo 5, ¿quiere que lo lea también? Sí, nomás para darle a la gente un entender eso de... Y luego dice, el versículo 5 dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Y qué tenemos por esa parte ahí, hermanos? Pues en su punto de vista. Bueno, pues que todo tiene que estar basado a la palabra de Dios, y todo aquello que se levante, que sea algo que no está bíblicamente fundamentado, que haya fundamento bíblico, o sea, no, eso es lo que tenemos que derrumbar, eso es lo que tenemos que contender, tenemos que verdaderamente sacarlo con la verdad, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios. Amén. Entonces sí existe la guerra espiritual, ¿verdad, hermano? Estamos viendo que existe la guerra espiritual, pero la forma de batallar en la guerra espiritual no es como hoy en día enseña mucha gente, hermanos. Enseñan ceremonias y cosas así, que es que andar vomitando pecados, que andar ahí dándole caratazos a los demonios y tanta cosa que la gente enseña, hermanos. Y el orden bíblico no es ese. Amén. Quiero establecer brevemente yo ahí en Lucas 22. Voy a estar leyendo del 15 en adelante. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa. Amén. O sea, aquí vemos nosotros fundamentalmente para qué derramó Jesucristo su sangre, hermano, para firmar el nuevo pacto, para iniciar el nuevo pacto, para cumplir el pacto abrámico y el pacto de la ley.
en un solo pacto que es la sangre de Cristo. Amén. Por eso es importante entender, hermano, que es el propósito de la sangre de Cristo. Es para redimir al hombre, para cumplir para salvar al hombre, redimir al hombre por completo con un solo sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. No tiene que serlo constantemente, ni ser resacrificado, como enseña la doctrina esta de la Iglesia Católica de la transubstanciación, transubstanciación, que dicen que literalmente se vuelve el vino, literalmente la sangre de Cristo, y el pan, literalmente en el cuerpo. Y aún tenga cuidado, porque aún personas como Benny Hinn enseñan que es cierto. Benny Hinn dice que es cierto que la sangre no es literal. Benny Hinn dice cuando lee esta parte, que Cristo no está hablando aquí simbólicamente, que está hablando literalmente, y cuidado con eso, hermano. Todos sabemos que la Escritura enseña que Cristo estaba hablando de cuando Él muriera en la cruz del Calvario y cuando Él derramara su sangre. Entonces, la sangre del nuevo pacto, la sangre del pacto es para redimir al hombre delante de Dios, para salvar al hombre y redimir al hombre. La sangre del pacto no es para otra cosa, sino para redimir al hombre. Amén. No sé, hermano, si quiera proseguir, porque tengo algunas citas que quiero dar ahorita y son bastantes. Vamos No, sí, ahí como lo que usted acaba de leer y todo eso también lo podemos corroborar ahí en Mateo 27, también ahí el Señor vuelve a decir, ¿verdad? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está el propósito de la sangre de Cristo, para remisión de los pecados. Es lo que hemos estado mirando todo este programa que hemos estado hablando sobre la sangre. Para eso lo estamos haciendo para que podamos entender, ¿verdad?, el verdadero propósito de la sangre de Cristo, para no invocarlo o de una manera incorrecta. Aunque nosotros como creyentes ya tenemos la sangre de Cristo, ya está en nosotros. O sea, la sangre la sangre, hermano, nos hace entrar al pacto al nuevo pacto. Cuando creemos en Jesucristo, su obra redentora, ya somos el cuerpo de Cristo, ya estamos en el pacto automáticamente. No se tiene que hacer ceremonias ni rituales de nada para entrar al nuevo pacto. Es solamente poner fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Por eso le digo, hermano, la sangre de Cristo nos compró a nosotros, nos redimió y nos reconcilió con Dios. Y ese es el propósito de la sangre, reconciliarnos con Dios. La sangre no es para andar reprendiendo demonios, para andar invocándolos sobre endemoniados, sobre gente mala, ni nada de eso. El aceite exclusivamente es para ungir a los enfermos solamente. Por eso usted no encuentra un ejemplo de Pablo, ni Cristo, ni Pedro, ni nadie más reclamó la sangre sobre un endemoniado y sobre un enfermo. Hermano, no, creo que estuvimos dando muchos ejemplos. En la semana pasada estuvimos dando muchos ejemplos y no es necesario repetirlos. Cuando fue Pedro y Juan iban al templo a orar, estaba aquel joven esperando recibir algo de ellos, dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y lo sanaron. Pero nunca invocaron la sangre de Cristo, nunca hicieron nada de eso. Y es a lo que queremos llegar. Y si usted mira la guerra espiritual que estamos hablando, hermano, la guerra espiritual es la batalla por la fe, la lucha por la fe. La guerra es lo que es la guerra espiritual. Esta gente hay gente que se mantiene peleando con demonios día y noche, hermano. Día y noche peleando con demonios. Eso no es guerra espiritual, hermano, eso es un juego mental que ellos hacen. Satanás es real, sí. Los demonios son reales, sí. Amén. Pero eso no es el orden bíblico para pelear la guerra espiritual, sino derribando todo altivez, todo pensamiento, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, que viene siendo la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios viene siendo la guerra espiritual, la batalla espiritual. Amén. Para el creyente. Amén. Hermano Noé, su perspectiva. Sí, estuvimos hablando sobre esto, ¿verdad? Hay casos aislados que de la manera que el Señor hizo grandes milagros, pero en ningún momento, ni aún esos casos, menciona su sangre, ni la sangre de Cristo, ni aún los apóstoles, ¿verdad? Cuando hicieron los milagros que estuvimos comentando el programa pasado, milagros aislados, ¿verdad? Como aislados me refiero a que no son algo que tenemos que seguir, o patrones que tenemos que, de esa manera se tiene que hacer, sino que Dios de manera opera, y opera a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Pero hay una manera nomás, una manera, la sangre nomás opera de una sola manera, que es redimirnos del pecado. Santificarnos, amén. De toda la maldad, de toda la cautividad, el cautiverio en el que estábamos, en la esclavitud que estábamos.
La sangre vino a limpiarnos y a darnos esa libertad en Cristo Jesús. Entonces, hablando de los milagros, cosas que los grandes discípulos hicieron, pues uno menciona la sangre, invocando la sangre sobre demoniados, sobre enfermos, sobre paralíticos, sobre todo lo que vemos que hubo sanidades de parte del Señor. Nunca lo invocaron, es cierto. Nunca invocaron la sangre sobre endemoniados ni gente que era sano. Que oraban por ellos, oraban. Hay ejemplos aislados que vemos en la Biblia, los delantales que andaban repartiendo y la gente sanaba y era libertada. Pero estuvimos viendo ahí en Isaías cuando dice que Cristo entró al templo y agarró el rollo de Isaías, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. Los cautivos son libres cuando se les predica la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Es que, hermanos, yo le digo de dónde originó todos estos métodos nuevos. Okay, todas estas guerras espirituales que son nomás un juego de mentes que han enseñado los libros. Y mucho de esto viene de los ex brujos, ex satanistas y toda esta gente que estaban en el ocultismo. Y la iglesia optó por darles el púlpito. Y es donde está el error. Que se les dio el púlpito a gente no preparada en la escritura. Cuando usted mira los endemoniados en la Biblia, aquel Simón, el mago, la muchachita que tenía el espíritu de adivinación, pero Simón el mago, cuando usted mira ahí, hermanos, y estudia que Pablo lo reprendió porque quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Pero no le dijo: bueno, se convirtió, vamos a darle testimonio, vamos a darle el púlpito para que predique este hombre. Y todas estas enseñanzas, hermano, como el hermano Noé decía temprano y en el segundo estudio que tuvimos de este tema, eso de invocar la sangre de Cristo y reclamar la sangre de Cristo viene del Vaticano, viene de Roma, de los exorcismos de Roma, ¿ok? Nosotros no somos los exorcismos de Roma. Nosotros tenemos autoridad legada en el nombre de Jesucristo de perder demonios. Y la sangre, en todas las referencias bíblicas que usted mira en el Nuevo Testamento, va a ver que la sangre es para limpiarnos del pecado solamente. Absolutamente para eso. Amén. ¿Amén? Para eso es. Sí, amén. Y nos da la victoria, ¿verdad? Tanto empapado de la sangre de Cristo, ¿verdad? Del nuevo pacto. Entonces tenemos toda la autoridad y esto nos da una identidad, como hemos dicho, pastor, de hijos de Dios. Verdaderamente el Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, que anduvo con los discípulos en los evangelios, muestra que Cristo reprendió los demonios de varias personas que estaban endemoniadas. Nunca fue a través de su sangre, siempre fue a través de su palabra. Hay un versículo en la escritura, ahí en los evangelios, donde dice que ya en la tarde venían y le traían a los enfermos y a los endemoniados, y con su palabra eran liberados. Amén. La palabra es la que liberta. Amén. Entonces, hermano Noé, yo lo que quería enfatizar y mi punto de vista en esto que estamos hablando, enseñando sobre la sangre de Cristo y el uso del aceite en la iglesia como ordenanza o como práctica en la iglesia. Hermanos, algo bien importante que tenemos que recordar nosotros. Tenemos que quedarnos en los confines bíblicos en toda práctica, ordenanza y enseñanza bíblica. Tenemos que quedarnos siempre en la línea bíblica, en el orden bíblico. No podemos desviarnos. Y por eso es que, hermano Noel, como usted decía temprano, nunca leemos que reclamaron la sangre sobre endemoniados o gente enferma. Los sanaban en el nombre de Jesucristo. Oraban por ellos y sanaban. Los demonios los reprendían en el nombre de Jesucristo, con la autoridad del nombre de Jesucristo. Y estuvimos viendo, hermano, con el ejemplo de los hijos de Seba, que tenían que vivir una vida consagrada al Señor, porque ellos trataron de reprender demonios en el nombre de Jesús. Y como ellos no eran hijos de Dios, ni eran nacidos de nuevo, no tenían esa autoridad delegada que Dios le da a todo hijo de Dios para reprender demonios. Amén. Y por eso es que fracasaron y el demonio les brincó, los desnudó y los mandó heridos. Entonces, yo creo, hermano Noé, lo importante es estar en el orden bíblico. Yo quiero brevemente, hermano, voy a estar leyendo ahí en Hebreos 10:26, porque vamos a estar viendo ya, hermanos, la sangre de Cristo, hermanos. ¿Qué enseña la Biblia tocante la sangre de Cristo? Amén. Y es bien importante entender lo que dice Pablo aquí en Hebreos 26. Y dice de esta manera: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pregunta, hace Pablo aquí en el 29, está haciendo un interrogante aquí, una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Se fijan, hermano? La importancia de entender esto. Tengamos mucho cuidado el que tuviera la sangre de Cristo por inmunda. Eso quiere decir, hermano, estar invocando la sangre sobre endemoniados, estar invocando la sangre de Cristo sobre gente fuera del orden bíblico. La Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de nosotros. No ir a pisotear al Hijo de Dios, ni tener por inmunda la sangre. Entonces, cuando una persona reclama la sangre sobre un endemoniado, en lugar de reprenderlo en el nombre de Jesucristo, esa persona está actuando de una manera que está tomando la sangre de Cristo, lo está aplicando de una manera que no es bíblica. Y dice la Escritura aquí que tenemos que tener mucho cuidado de no ir a hacerlo, hermano. ¿Por qué? Hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Se fija, vuelve a decir la sangre del pacto, ¿ok? Entonces, hermano, esto no es un juego de mentes que usted pueda andar ahí nomás reclamando la sangre de Cristo así. Cuando el Señor dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, quiere decir que no podemos estar hablando en nombre de Dios nomás en vano, así como lo hace mucha gente vulgarmente, o jugando con ese nombre. Tenemos que respetar y tener reverencia al nombre de Dios, al nombre de Jesucristo. Lo mismo con la sangre. Cuando hablamos de la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos de esa sangre y qué hacemos con esa sangre. Es un pecado, hermano. Es un error estar reclamando la sangre de Cristo sobre un endemoniado, ¿ok? No hay base bíblica para eso. La única base bíblica para reprender demonios es en el nombre de Jesucristo. La sangre es exclusivamente para el nuevo pacto, para cumplir el pacto abrámico, el pacto de Moisés y el nuevo pacto, hermanos, que es en Cristo Jesús y en su sangre que Él derramó y su cuerpo fue entregado para reconciliarnos con Dios. Y ahí, hermanos, se cumple lo que tenemos, hermano Noé, que decía usted temprano, que es lo que nos justifica delante de Dios, nos hace hijos de Dios, nos santifica delante de Dios y de esta manera tenemos autoridad delegada en el nombre de Jesucristo para reprender demonios. Amén. Sí, porque verdaderamente nosotros ya hemos, pastor, nosotros una vez siendo redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, por la sangre de ese pacto, que es ese sacrificio, ¿verdad? Es el pacto que es algo de las cosas que también tenemos que entender, pastor, todos nosotros como cristianos, de que el sacrificio que agradó a Dios es el sacrificio de su Hijo. De Jesucristo. El derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario fue la que justamente nos limpió. Entonces, al tener nosotros la sangre de Cristo en nuestras vidas, al considerar el sacrificio, no pisoteándolo, sino considerándolo, ya hemos vencido. Entonces, el diablo no nos puede tocar. Sí, no nos puede volver a tomar en sus manos y hacernos una vez más sus títeres o sus esclavos. Ya no. Por la posición que tenemos en Cristo, amén. Sí, Apocalipsis lo dice, lo vimos la vez pasada, dice, ellos han vencido. Juan vio a los redimidos en el cielo y dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valorando su vida. Entonces, nosotros ya le hemos vencido. No podemos estar reclamando la sangre sobre aquellos que no han vencido todavía. Amén. Y usted dijo, hermano, sí, ahí está. Sí. Usted dijo, creo que era el primer estudio que tuvimos de la sangre, usted dijo que esto había salido de Roma, ¿verdad? Sí, en el siglo en el año 400. Sí, y esto históricamente se puede probar. Ok, yo les avisé de esta mujer que anda por ahí, Lucy Israel, que derrama sangre, dice que ella libera gente y sana gente con sangre que sale de su mano. Eso, hermano, es un pecado, es una blasfemia delante de Dios, que la sangre de un ser humano como Lucy Israel ande por allá sacando demonios, ella según, y libertando gente y sanando gente con la sangre que sale de sus manos, hermano. Cuidado con esas blasfemias. Eso es el espíritu
del falso profeta, del espíritu de, hermano, de demonios, de doctrinas de demonios que se han metido a la iglesia. Le voy a dar un ejemplo, miren. Aquí yo tengo en mi mano, hermanos, para que miren ahí los de Facebook, se los voy a arrimar un poquito para que miren. Este es un libro que habla la historia del Padre Pío de la Iglesia Católica. Y aquí usted puede ver, este libro fue escrito por el brother Michael Diamond. Ok, dice Padre Pío, así se llama el libro. Padre Pío, a Catholic priest who worked miracles and bore the wounds of Jesus Christ on his body. Entonces usted le da la vuelta a la hoja y a usted mira ahí, hermano, donde al Padre Pío le salía sangre de las manos. No sé si lo puede mirar ahí un poquito mejor. En este libro está, este libro lo compré de una librería católica que por televisión que lo estaban ofreciendo a $2 y lo ordené. Y aquí dice, el primer retrato que usted va a mirar ahí dice, above, under obeisance, Padre Pío shows his stigmata in 1918. Y acá dice que durante una misa le empezó a salir sangre de sus manos. Que él mismo, hermano, que el Padre Pío lleva las marcas de Cristo en sus manos, hermano. Y le sale sangre. Es lo que anda haciendo Luz Israel por ahí. Así es de que yo no estoy jugando, yo lo estoy diciendo a ustedes, pastores. Y si ustedes conocen a alguien que va a invitar a esta bruja, a esta mujer, a su iglesia, necesitan reprender a esa mujer y no permitirla en su iglesia. Esa mujer es bruja. Esta mujer está practicando exorcismo en la iglesia y hace pactos diabólicos con la gente en la iglesia. Por eso le digo, esto, hermano, no viene de la Biblia, esto viene de Roma, de los exorcismos de Roma. Y yo leí todo este libro del Padre Pío, hermano, y este hombre tiene unas experiencias diabólicas que usted mira a mucha gente hoy enseñar. ¿Ok? Por eso le digo, tenga mucho cuidado de dónde está aprendiendo usted su enseñanza, la guerra espiritual. Estos ex brujos, ex satanistas, ex gente que estaba en el ocultismo, tenga cuidado con ellos. Porque no porque se convirtieron tienen el llamado a predicar el evangelio. Tienen que tener preparación bíblica primero, hermanos. Tienen que estar preparados bíblicamente para salir y tener el llamado de Dios para salir a predicar. Y ellos han engañado a mucha gente, ¿ok? Así es de que tengamos cuidado con esto. Hermano Noé. Sí, amén. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es importante, ¿verdad? De una u otra manera, la enseñanza, de una u otra manera, el tocar estos puntos, porque es de la manera que nos vamos limpiando de todas esas creencias, de todas esas costumbres. El Señor Jesucristo fue con lo que más batalló con los fariseos, batalló con sus costumbres y las tradiciones. Le daban más valor y más poder a esas cosas que al verbo que estaba delante de ellos, que a la palabra de Dios. Ya habían transgredido la ley, ya hacían conforme a ellos les placía, ya con un corazón desviado totalmente de Dios y de su palabra. Entonces, este es el propósito de estos temas, ¿verdad?, a tratar. Y lo bonito es que tratamos con la palabra de Dios, porque es la que nos limpia. Dice en el libro de Efesios, por ahí, en el capítulo 4, Jesús, o en el capítulo 5, por ahí Jesús hablando a la iglesia. Pablo decía que Jesucristo, siendo la cabeza de la iglesia, dice que así Jesucristo purifica a su iglesia con su palabra. Entonces es la palabra, no todo lo sabemos, pero estamos indagando, estamos buscando información, estamos escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna, en ellas está la verdad, y eso es una verdad absoluta. Amén. La palabra de Dios es verdad. Yo creo, hermano, no es importante que la gente entienda algo, hermano. Ya lo dije ahorita temprano, lo vuelvo a repetir. Es de suma importancia que uno como hijo de Dios, como cristiano, predicador, pastor, maestro, es de suma importancia que nosotros dejemos toda práctica, toda enseñanza en línea con la palabra de Dios. No podemos estar inventándonos cosas y decir es cuestión de opinión. No, si no está en la Biblia la práctica, la ordenanza, hermanos, no podemos practicarla nosotros. Es importante. Voy a leer un versículo, hermano, ahí porque quiero dar base bíblica para lo que le estoy diciendo de lo que hace la sangre de Cristo. Amén. Voy a estar leyendo ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Es bien sencillo lo que estamos leyendo aquí, hermano. Es algo bien práctico, sencillo. Mire lo que dice. Este es el mensaje que oímos de Él, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija, hermano? Ahí está un ejemplo bíblico de por qué es la sangre de Cristo. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para limpiarnos del pecado. Es bien sencillo. Amén. Ese es el propósito, para limpiarnos, redimirnos delante de Dios. Ya de una vez que la sangre nos limpia, nos convertimos en hijos de Dios, perdona nuestros pecados, nacemos de nuevo, porque acuérdese que el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo. No cuando Cristo hizo milagros, ni cuando se bautizó, ni cuando alimentó a los 5,000. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El instante que Cristo murió en la cruz del Calvario y expiró su espíritu, dijo: consumado es. Tuvimos entrada al trono de la gracia por la sangre de Cristo. Amén. Así es, así es. Y no sé, quiero hacer un paréntesis aquí. No sé si se dio cuenta, pero en estos días nos subieron a las redes sociales, ahora la semana mayor, Ajá. una iglesia de por ahí de Odessa hizo un tipo de viacrucis dentro del templo. Ajá. Una iglesia cristiana, y de esto pusieron como al Señor sacrificado a un joven ahí, una cruz ahí en el púlpito. Pusieron la cruz en el púlpito y hicieron toda la escenografía, ¿verdad? del viacrucis del Señor. Entonces ya estamos metiendo lo mismo de la iglesia popular. No se hizo en las calles, pero lo están haciendo dentro de la iglesia. Cuando nosotros como hijos de Dios sabemos lo que sucedió, pero también sabemos que resucitó. Entonces ya eso está en nuestro corazón, está en nuestra mente. Entonces, pero ya hemos llegado, estamos tan acostumbrados a ver todos este tipo de prácticas que ya ahora las metemos dentro de la iglesia. Entonces estamos haciendo lo mismo de la iglesia popular. Ahora la estamos metiendo es que también, bueno, yo lo vi lo vi mal. Creo que tenemos la escritura para poder entender todo lo que sucedió, y una de las cosas importantes, Isaías 53, ahí nos habla cómo padeció el Señor, y están los evangelios también, ¿verdad? El tiempo de su crucifixión, cómo fue todo el proceso. Pero ya nosotros llegar a eso, yo entiendo que muchas veces hacemos esto algo así como algo, ¿verdad? De cuando el Señor estado en la escultura y la piedra y todo eso, ese tipo de teatro. Pero ya llegar y poner una cruz y poner a una persona colgada aquí en el altar, en la iglesia del Señor, no sé qué digo, no sé qué lo dio, pastor, pero eso lo pudieron preparar en la Santa, en una iglesia ahí traído de eso. Es que, hermano, mire, la gente está con una mentalidad de que nosotros no debemos de exponer nada de eso, debemos nomás no decir nada. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado de no salirnos del orden bíblico. Por eso la gente me ha preguntado a mí: ¿usted miró la Pasión de Cristo? ¿La viste? Le dije: no la miró. No la miré. ¿Por qué no miraste la Pasión de Cristo? Me pregunta la gente. Y yo les contesto lo que yo pienso: porque no blasfemia a Dios. La Pasión de Cristo era una blasfemia a Dios, hermano. Primeramente, la Pasión de Cristo no es como muchos pastores decían que estaba basada en la Biblia. No era. Mel Gibson contempló suicidio. Y él quiso hacer una penitencia y le oró a una santa de la Iglesia Católica que Roma canonizó, que se llama Emma Emmerich. Y ella le hizo un voto a esta santa de la Iglesia Católica por haber contemplado suicidio, que le iba a hacer una película basada en la visión que ella tuvo cuando ella dice que vio la pasión de Cristo, a Cristo sufrir en el Calvario.
Ok, y de ahí nació esa película, ok. De esa visión de esta mujer, de esa manda que estaba pagando Mel Gibson. Entonces, la vista a la pasión de Cristo era una manda que Mel Gibson le estaba pagando a Emma Emmerich por haber contemplado suicidio. El que actuó de Jesucristo ahí en esa vista salían vistas pornográficas. La que le hizo de María salían vistas pornográficas. Y dije, yo no puedo mirar una película sabiendo esto de la película. Y yo no la vi. Si usted la miró, allá usted. Pero para mí, esa película no tuvo nada de inspiración para mí. Al contrario, lo que me dio el último patada para afuera es cuando fui a la Walmart y empecé a leer el libro de la película. Lo estaba viendo ya antes de que saliera la película, salió un libro y estaba Mel Gibson con un bullhorn sentado arriba del Cristo de Hollywood. Digo, para ellos esto de la pasión de Cristo era como algo nomás, un juego. Es una vista nomás, es algo nomás como que no tiene mucha importancia. Es cuestión de dinero. Y cuando yo miré a Mel Gibson, un bojón ahí sentado arriba del cuerpo de Cristo Hollywood, hermano, digo, para mí, esa película no tiene nada de Dios. Esa película para mí fue una blasfemia. Y en todo respeto, si usted cree diferente, hermanos, amigos, allá usted. Pero es lo que usted dice, hermano, que quisieron ser la réplica de la crucifixión. Es lo que está diciendo, hermano, ahorita la réplica de la crucifixión de Cristo en una iglesia. Sí, no sé, seguro que usted también lo vio. Es allí en Odessa, creo es una iglesia ahí conocida. Y pero en vez de tener este descubrimiento por la remembranza de lo sucedido, que a la misma vez nos trajo una bendición grande, fue la gracia sobre nosotros, perdón inmerecido sobre nosotros como gentiles. Pues esto me hace a mí correcto. Una vez más, ¿cómo decir así? Poner otra vez al Señor o tratar de hacer que en aquel tiempo, o sea, y poner público cuando nosotros, es que nos hace recordar la cena del Señor. Eso es que a nosotros se nos ha quedado. Es lo bíblico, hermano. Lo bíblico para la iglesia. Lo bíblico para la iglesia lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, hermano. Es tomar el pan y el jugo y solamente anunciar la muerte de Cristo. No es un sacramento, no es un sacrificio y no se está resacrificando a Cristo como enseña la iglesia católica en la doctrina de la transubstanciación. Para ellos es un sacrificio. Un sacerdote, no me acuerdo del país, un sacerdote dice que él estaba batallando en su sacerdocio y empezó a dudar de su sacerdocio y se está desanimando. Y él le pidió a Dios una prueba. Y dice que cuando iba tomando Santa Cena, la hostia, son cosas muy diferentes. Cuando él estaba tomando la hostia, él testifica que esa copa de vino se tornó literalmente en sangre y el pedazo de se tornó literalmente en pedazo de carne y que lo mandaron a un laboratorio y si probaron eran creo que 23 cromosomas las que tenga el hombre. Entonces él se dio que la hostia es literalmente el de Cristo, el vino literalmente de Cristo. Esos son, hermanos, lo que Pablo dice aquí, que no tenemos nosotros que estar haciendo frente a la sangre de Cristo. La sangre fue derramada una sola vez en el monte Calvario. El sacrificio fue estado ante la presencia de Dios y eternamente en memoria del sacrificio ante Dios. No podemos estar sacrificando a Cristo, siendo sacramentos, y tomar la cena del Señor como un sacrificio. Es sencillamente una conmemoración de la obra redentora, porque Cristo dijo las cuantas Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, cuantas veces hagas estas cosas, la muerte de Cristo anuncia hasta que Él venga. Tenga cuidado, porque enseña que literalmente es más, beneficencia pues, hasta el punto de decir que la iglesia católica hay más milagros. La iglesia cristiana, porque estoy en serio, voy a hacer en el Señor.
pero la hostia, entiendan, no es en el Señor. La hostia no es la misma cena que enseña la Biblia. Eso es un ritual pagano. Es un sacrificio. Por eso está redondo. El ostario está redondo. Cuando lo vas a estar redondo, siempre está en el símbolo de todos los santos. En el trono está ahí en la Basílica de San Pedro. Y siempre mira al Papa con una cosa para eso. Eso es lo que necesita la hostia. No hay nada que ver con el simbolismo que vamos del pan, para solamente anunciar la muerte de Cristo, no resacrificarlo. Amén. Sí, por eso el apóstol dice, come sin servir. Y muchos lo hacen servir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ese es el problema. Ahorita, en la ignorancia o en lo que quieren, realmente abrir los ojos, porque muchas veces no enseñamos la palabra, que es toda la verdad, hacer las prácticas, hacer, porque vemos que lo hace, pero sin discernir verdaderamente el cuerpo, la sangre de Cristo, es lo mismo que está sucediendo, que están invocando la sangre en todas las materiales, que no es el propósito de la no es el propósito para aquellos que se llegan a todo el corazón. Amén. Sí. Tener cuidado, pues la conocemos, no sé si sea algo, una botada o algo, pero sí me dio de saber que ahora en esta Semana Santa no se hizo en México o en otros lugares, pero sí en México. Es importante, por eso que es llamado a estudiarnos de la verdad. Se está quebrando un poquito, hermano. Se está quebrando un poquito ahí en su teléfono. Ahí está, se estaba quebrando un poquito, se está oyendo una plaza y una no. Ok. Sí, lo que digo que por eso batalla mucho la iglesia del Señor Jesucristo, porque no quiere dejarlas. Y en vez de dejarlas como que atrás, amontona más atrás. Pero hemos dejado la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos dice, es el ángel. Usted abre llave a un y le cae grabado. El último, usted va a encontrar el bote que a los días va a estar bien limpio, porque empieza a sacar todo y esta, pero muchas veces no sabe lo hay y lo traemos para acá con nosotros. Sí, de saber todo. es como usted dice, hermano, es la falta de la enseñanza expositoria al pueblo de Dios. ¿Okay? Ya no hay muchos que enseñan la palabra expositoria. La mayoría de los pastores modernos sacan una porción y predican su punto de vista o su filosofía nomás. Quiero leer otro versículo aquí en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, por esos sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Por eso le digo, bueno, la transacción es un sacrificio que acá en la mesa. Y aquí dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio el pecado, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que hermano, eso está bien tremendo lo que está diciendo ahí Pablo, hermanos. La doctrina de la transubstanciación enseña que están sacrificando a Cristo cada vez que toma la hostia, que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, y la copa, el cáliz, en la sangre literalmente de Cristo. O sea, lo están resacrificando. A mí no me importa cómo le explica Luis Toro o
el Martín Zavala, o Luis Toro, o el Padre Jiménez. No importa cómo lo expliquen ellos, cómo lo justifican. La transubstanciación, esa doctrina, es una doctrina que dice que ellos están siendo un sacramento sacrificio. Y ellos dicen que están resacrificando a Cristo otra vez. Y aquí dice la Escritura que Él fue sacrificado una sola vez. Por eso muchas prácticas, hermano Noé, muchas enseñanzas que están metiéndose en la iglesia cristiana, vienen, como usted dijo la primera vez, vienen del catecismo, de la iglesia católica, de los exorcismos de la iglesia católica. Y la Escritura enseña bíblicamente, hermano Noé, que el cristiano, usted y yo, los pastores, bajo el nuevo pacto, nosotros tomamos un pedazo de pan y un vasito de jugo, solamente anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. No estamos resacrificándolo, no estamos ofreciendo un sacramento, porque el sacramento es sacrificio. Y es lo que enseña la transubstanciación. Una doctrina de demonios, una doctrina endemoniada que no es ni bíblica. Más que la ponen como, es que es la cena del Señor. No, Señor. Mire la hostia redonda, mire el ostario redondo, es símbolo del sol. Entonces, para nosotros, hermano, la ordenanza para la iglesia, para el cristiano, es en cuanto a la cena del Señor, es tomar el pan, comer el pan, tomar la copa de jugo, solamente conmemorando lo que Él hizo por nosotros y no resacrificándolo, porque dice aquí que Él entró una sola vez al lugar eterno y se ofreció una sola vez para perdonar el pecado, y cuando Él venga otra vez, ya no viene en relación al pecado. Amigo, amiga, el tiempo de aceptar a Cristo, entregarse a Cristo y estar limpiado de sus pecados y nacer de nuevo es hoy en Cristo Jesús. La religión no salva, las tradiciones no salvan, las ceremonias no salvan, el que salva se llama Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Por qué medio? Por esa sangre que Él derramó, así como nos dice Pedro en segunda de Pedro. Hermano Noé. Sí, amén. Amén. Entonces, por eso es importante, estamos viendo todas estas, ahorita lo que comenté sobre eso que le dije, quedó cautivó mucho esa práctica que se llevó a cabo en este lugar, exhibiendo una vez más al Señor, o sea, tratando de exhibir lo que el tiempo se dio. Pero nosotros tenemos que irnos a la palabra. Amén. Nosotros tenemos algo solemne que podemos hacer, que es la cena del Señor, discerniendo, ¿verdad?, lo que es el cuerpo, lo que es la sangre. Dijimos que la sangre es la redención, ¿verdad?, por el pecador, el que separa el pecado, y el cuerpo del Señor, conforme a Hebreos, nos dice que es el que nos abrió camino. Creo que es el que nos abrió camino nuevo, vivo, rompiendo el velo, y esto es a través de su cuerpo. Tenemos que saber y entender lo que el sacrificio consta. El sacrificio consta de varias partes, pero a la misma vez tiene siempre una que es el que da, el que dio, el cual nos ha olvidado muchas veces, el que dio su vida, el que dio su cuerpo, el que dio su sangre. Entonces, pero el Señor Jesucristo dio la autoridad, ha recibido su sangre, tiene recibido su cuerpo, que ha recibido por nosotros. Entonces viene y el Señor nos da una autoridad como iglesia, nos dice que en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, los enfermos sanarán. Estas cosas ya las conseguirán. Pero nosotros no nos podemos volver a carrear las. Se quebró, hermano, se quebró mucho las palabras ahí. Se quebraron las palabras mucho ahí. Quiero leer brevemente, ya porque ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos, 10 minutos más si acaso. Dice así el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Ese es el propósito de la sangre de Cristo, hermano. Hermano Noel, le voy a hacer una pregunta brevemente, ¿ok? Le voy a hacer una pregunta. Ahí está.
Sí, Ok, dimos muchas citas, dimos 3 estudios, ya vamos a acabar este estudio ahora, pero dimos 3 estudios. ¿Por qué, hermano Noé? ¿Por qué no usamos versos bíblicos para reclamar la sangre sobre enfermos, sobre endemoniados? ¿Por qué no hallamos un ejemplo en la Biblia? ¿Y por qué no hablamos de un solo ejemplo en la Biblia? Para no usted. llamamos no hay ningún versículo que hable de invocar, creo que se haya invocado la sangre de Cristo sobre algo. Más bien la sangre de Cristo vino sobre los pecadores, sobre aquellos que han conocido al Señor. Ahí sí, ¿verdad? Cuando la conversión de Pedro, la conversión de todos aquellos que sean todos los apóstoles, todos aquellos que recibieron al Señor, todos aquellos que se bautizaron, que recibieron al Señor, todos aquellos, en aquellos sí hizo el propósito de la sangre de la vida, como la ha hecho en la vida de nosotros. Amén. Y ese es el propósito de la sangre, amén, hermanos. Y es lo que queríamos enseñar en este estudio, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado de muchas cosas que nos enseñan. Que son tradiciones que se han metido, como decía el hermano, de la iglesia de Roma. Como les mostré yo aquí, hermanos, esos rituales que practican en muchas iglesias vienen de Roma. Eso de que le sale sangre de las manos a la gente y todas esas cosas, que es que las cicatrices de Cristo en la gente, hermano, eso no es bíblico, hermano, eso es blasfemoso. Esa sangre fue derramada una sola vez y hay de aquel que haga afrenta a ese sacrificio y se burle de él. No podemos estar siguiendo a hombres como el Padre Pío o a Luz Israel porque le sale sangre de las manos, hermano. Eso es una blasfemia. Y tenemos que tener cuidado de no permitir tales cosas. No podemos estar reclamando la sangre de Cristo sobre endemoniados. La sangre de Cristo es para limpiarnos, redimirnos a nosotros y hacernos hijos de Dios, convertirnos en hijos de Dios porque nos limpia su sangre del pecado. Amén. Y no se puede estar resacrificando cada vez, como lo hace la Iglesia Católica. Nosotros lo hacemos en memoria de lo que Él hizo por nosotros, en agradecimiento de lo que hizo por nosotros y conmemorando, anunciando su muerte hasta que Él venga. O sea, recordando lo que Él hizo en la cruz por nosotros. De eso se trata. No de estas cosas que vemos aquí. Esas cosas son falsas. Son exorcismos diabólicos que vienen de la Iglesia Católica y tenemos que reprender eso de las iglesias cristianas. Amén. Los demonios, hermanos, no se reprenden en el nombre de Jesucristo. Amén. Los enfermos se ungen con aceite y se ora por ellos. Los demonios se reprenden en el nombre de Jesucristo. Pero la sangre está ahí para limpiarnos. Si es fallado, si pecamos delante de Dios. Para limpiarnos de todo pecado mientras que lo confesamos. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice que lo hacemos a Él mentiroso. Y no creo yo que Dios sea mentiroso. Entonces, hermano, le estuvimos hablando un poco de la guerra espiritual porque la razón que no le podemos dar Biblia sobre la guerra espiritual, la sangre, el aceite y los demonios, porque no están relacionados unos con otros en la Biblia. Amén. No está tal Amén. Práctica ahí. Por eso no podemos darle información de eso bíblica porque no hay. Amén. No sé si ya se nos llegó el tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan unos 4 o 5 minutos más. Bueno, pues sí, tenemos que tener mucho cuidado. Pues como hemos dicho, ¿verdad? Hay personas que invocan la sangre de Cristo, ¿verdad? Es peligroso, para ser protegidos o cosas así. Entonces, no, nosotros ya como cristianos ya estamos, ya tenemos esta sangre sobre nosotros, está en nosotros, y ya estamos, ya somos más que vencedores. Por esta sangre para que varios. Entonces, pero sí, el propósito de todo esto es que entendamos que esas prácticas ya no deben estar en un cristiano que ahora ya ha entendido lo que es el propósito de la sangre. Estuvimos estudiando, hermano, el propósito de la sangre, el uso del aceite en el nuevo pacto, el propósito de la sangre y en qué nombre se reprenden los demonios y lo que es la guerra espiritual, ¿ok? La guerra espiritual es derribando argumentos, pensamientos, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios. O sea, todo aquello que está en contra de la palabra de Dios tenemos que rechazarlo y refutarlo nosotros. Eso viene siendo la guerra espiritual, amén. Es el mismo truco, hermano, no es el mismo truco que hizo Satanás con Adán y Eva. Satanás no tiene otro poder más que torcer la escritura, hermano. Y si usted no lee la palabra y no se prepara bien en la palabra, usted no tiene defensa contra Satanás. Porque Satanás lo único que hace es tergiversar la escritura. Es la única manera que puede engañar a la iglesia. Tergiversando la escritura, así como lo hizo con Adán y Eva. ¿Sí, Esto entonces,
terminar nuestra recomendación es que no invoquemos la sangre de Cristo, sino que invoquemos al que dio su sangre Amén. para pagar por nuestros pecados. Amén. Invoquemos el nombre de Jesús, que eso sí es bíblico. Amén, gloria a Y Dios. lo dice en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Filipenses 2:10 dice esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Es en aquel que se le dio toda la autoridad, que fue Jesucristo, en la cual el Padre le dio toda la autoridad a Jesús, y en el nombre de Jesús nosotros es donde echamos fuera demonios, donde pedimos la guianza del Señor, donde pedimos la cobertura de Dios, donde nos ponemos en sus manos. Todo esto en el nombre del Señor, gracias a esa sangre que está en nosotros. Amén. Sangre que está en nosotros. Gracias a esto podemos invocar a aquel que la dio. Amén. Él la tomó por nosotros. Así es de que nosotros estamos en Cristo, hermano. Automáticamente estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo, ¿ok? Automáticamente. Pero nosotros como hijos de Dios, no los endemoniados, ni la gente inmunda, la gente que no quiere nada con Dios, esa gente no está bajo la sangre de Cristo, ¿ok? Nomás los que estamos en Cristo. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión uno con nosotros, y la sangre de Cristo nos cubre de todos, nos cubre a nosotros de pecados, amén. ¿Se fija? Que tiene que haber comunión con Dios para estar bajo la sangre. Usted no puede estar bajo la sangre, el pacto de la sangre de Cristo si no está en Cristo. Así es de que le animamos a que se entregue a Cristo, le sirva a Él de todo corazón, para que usted tenga la protección divina de Dios, amén. Pueda estar bajo el nuevo pacto, amén, y ser un hijo de Dios, por la gracia de Dios, por medio de su obra redentora en la cruz de Calvario, que se ofreció una sola vez, eternamente. Por eso en Hebreos 13:20 dice, Pablo habla del pacto eterno, ya no habrá otro. Este es el pacto eterno. Hermano, gracias, hermano Noé, por unirse en el teléfono aquí. No es igual que como que está en persona, pero bueno, ya estamos allí en teléfono. Pues quisiera que estuviera aquí en vivo, pero bueno, no está hoy. Pero bueno, hermano, gracias, hermano Noé, por estar con nosotros en esta tarde. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por sintonizar la nueva Radio Alabanza, y a una vez por Facebook también. Y pues Dios los bendiga. Considere esta palabra y medite en ello, y indaguen la palabra. O sea, está en toda la libertad de indagar en la palabra. Viaje a través de ella, escudriñela, para que se enriquezca como todos los que queremos, ¿verdad? Esa actitud del Señor, ¿verdad? Ya para el otro lunes, hermano, vamos a empezar otro tema. Amén. Otro tema. Vamos a estar hablando de diferentes temas, no nomás un solo tema. Amén. Pero este es el programa Logos. Vamos a estar hablando la palabra de Dios, varios temas, varias cosas, hermano, que sigan sintonía. Va a aprender mucho aquí, hermanos. Entre los dos aquí empezamos a enseñar, y vamos a tener invitados. Ya vamos a tener invitados también, hermano. No vamos a ser los únicos. A veces vamos a tener aquí un panel de 2 o 3 personas. Pero gloria a Dios, con el propósito de edificar al pueblo de Dios, enseñar expositoriamente y hacer un profundo estudio a lo que es la palabra de Dios. Amén. El programa Logos. Dios les bendiga, hermanos, de mi parte. Dios les bendiga a los de Facebook. Dios les bendiga a los de la radio. Y bendiciones a todos ustedes, hermano Noé. No, pues sí, igualmente, que Dios los bendiga a todos y los guarde. Y adelante. Amén. Así es de que Dios les bendiga. Gracias. This is KXOI, 810 AM, la nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, Covering the entire Permian Basin. exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI, 810 AM, la nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. radio cristiana para toda la familia, Exaltando a Jesucristo a las 250 millas a la redonda. cubriendo el Permian Basin. 810 AM. Sufre agonía
azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que pensaba era otro. Al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo vive aquel que le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos.